Primero vamos a hablar de las complejidades que tiene esta porción de versículos. Quiero decirles que la primera vez que yo prediqué en este texto fue hace muchos años, y desde quizás por lo menos unos 15, 16 años descubrí el problema que el texto tiene. Esta porción de versículos realmente ha tenido mucha polémica a nivel de los estudios de los evangelios y del exégesis, porque en las traducciones más antiguas esta porción de versos no aparece, sino que aparece en otros evangelios desplazada. Unas ocasiones aparece en el evangelio de Lucas y otras veces aparece en el evangelio de Juan en otro capítulo posterior, casi al final. Entonces, esto es una polémica, porque si usted se da cuenta, si usted lee conmigo el verso 52 del 7, respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces es notorio que es una incorporación. Yo puedo quitar este relato y prácticamente el sentido del evangelio no cambia, no se ve afectado. Entonces ese es un ejercicio sencillo para ver que la porción de versos no está ahí, es decir, fue posteriormente incluida en ese lugar. Ahora, muchos se preguntan, entonces, ¿a qué evangelio pertenece? La forma en que está escrito el relato parecería que es de los evangelios sinópticos, es decir, probablemente pertenecía más a Lucas, pero tiene ese aire sinóptico, es decir, recuerden que los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? Porque es en Lucas donde el monte de los olivos recibe ese nombre, solo en Lucas se ve así. Otro elemento importante es que en el verso 3 dice escribas y fariseos, y esa declaración solo está en los evangelios sinópticos. Juan prácticamente no aparecen juntos de esa manera escritos, sino que solamente se define con ellos a los judíos, y constantemente dice los judíos. Entonces la forma en que está escrita parecería que pertenece más al evangelio de Lucas. Ahora, vea cómo se escribe para que usted note esto. Mire lo que dice el verso 1: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Muy bien, quiero que vaya conmigo, sin perder el evangelio de Juan, vaya conmigo a Lucas capítulo 21 y vamos a ver 21:37. Lucas 21:37. Parece más con aire lucano, porque Lucas repite esta declaración. Mire lo que dice Lucas 21, versos 37 y 38. ¿Qué dice? Y enseñaba de día en el templo y de noche. Saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Entonces, mire lo que dice el verso número capítulo 22, verso 2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Entonces, parece, es de más aire lucano. El capítulo 22, si usted lee conmigo el capítulo 22, verso número 39, vuelve a repetir la misma caracterización redaccional de Juan, que encontramos en Juan 8, la encontramos en el evangelio de Lucas 22:39. Mira lo que dice: y saliendo
se fue como salía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Entonces, la connotación monte de los olivos aparece más en los sinópticos, particularmente en Lucas, y no en Juan. En Juan tiene otra tradición distinta. Entonces, vuelvo a repetir que es en muchas traducciones, en los manuscritos, aparece en Lucas en algunas ocasiones y en otras ocasiones aparece en Juan al final. Entonces, pastor, ¿y por qué nos explica eso? Lo explico para que usted sepa que esto, pues yo oigo muchos sermones y oigo a muchos explicarlo, pero yo lo tengo que contar así para que usted sepa que esto así funciona. Entonces, pero esto yo conozco a un predicador muy bueno que cuando llegó a este capítulo no tocó el tema de la adúltera, y a mí me da mucha tristeza, porque yo creo que le tienen más miedo al texto que otra cosa. También me pasa que tengo por lo menos no tengo muchos comentarios de Juan, pero tengo unos 8 comentarios de Juan, y de los 8 comentarios de Juan, 6 evitan tocar el texto y dicen: este texto no pertenece a Juan, sino que le pertenece al Evangelio de Lucas, y lo ponen en la parte del epílogo para como decir no queremos estudiarlo. Ahora, nosotros, ¿por qué lo estudiamos? Porque nosotros sabemos que esta es palabra de Dios. O sea, en ningún momento estamos dudando que es palabra de Dios. El problema es por qué aparece en otros lugares. La posición más, digamos, que yo he escuchado más segura o que más me convence es que este texto en los primeros siglos de la iglesia apelaba a perdonar el adulterio. Entonces escondieron este texto, lo desplazaron, y por mucho tiempo no se pudo encontrar en el lugar donde nosotros lo estamos leyendo, porque sufrió de ese tipo de, digamos, de desplazamiento. Porque si usted lee el texto, parece que el Señor perdona el adulterio, y en esa época de la Edad Media, la monástica, la escolástica, era muy valorado el hecho que usted estuviera guardando la parte, digamos, espiritual, estar en un monasterio. Pero se sabe que aunque vivían en monasterios, habían muchos vejámenes sexuales. Entonces, este texto, por la polémica que tiene, por eso fue de alguna manera desplazado. Otra razón es porque ponía en mal a los religiosos, los hacía descubrir. Entonces, es esa la razón por la cual este texto aparece desplazado en varias tradiciones. Es más, voy a dar algunos elementos claves. En primer lugar, los padres de la iglesia de los 3 primeros siglos hasta Crisóstomo no hablan de este texto, o sea, evitan hablar de este texto. Número 2, en muchos documentos este trozo se encuentra colocado al fin del Evangelio de Juan. Número 3, en algunos otros a continuación del capítulo 21 de Lucas, o sea, lo ponen al final del capítulo 21 de Lucas y ahí lo trasladan ese relato. Luego, estos versículos abundan en variantes diversas, o sea, es decir, en varias Biblias, en varias traducciones. Estoy hablando de Biblias muy antiguas, aparece en varias posiciones. Un poco confuso, un poco complicado. Número 5, el estilo de este relato no es de Juan. Tiene todos los caracteres de las narraciones de los evangelios sinópticos. Y número 6, Erasmo, Calvino, Godet afirman y manifiestan que es muy difícil que sea del Evangelio de Juan. Se lo acreditan más a Lucas. Ahora, yo he leído mucho en esto y puedo decir que están repartidos. O sea, a mí Calvino, lo respeto mucho, Calvino, a Godet, pero yo también he leído a muchos hombre de autoridad, he leído a muchos especialistas que dice que sí. Me sorprende que León Morris, que es un exegeta evangélico muy prominente, en su comentario de la editorial CLIE, yo lo tengo ahí, se lo salta, y León Morris es bien conservador. Me extraña mucho, pero he encontrado
muy buenos exegetas que dicen no, hay que trabajarlo aquí en el Evangelio de Juan. Otro de los grandes eruditos que lo trabaja es Raymond Brown, y Raymond Brown lo trabaja, pero lo trabaja de forma muy superficial, casi diciendo, bueno, aquí lo pongo porque ni modo, pero lo explico un poco, pero no profundiza. Bueno, ese es el problema de esta porción de verso. Vamos a Juan capítulo 8 y salgamos ya de dudas. En primer lugar, el relato tiene 3 etapas. Primero aparece la presentación de los personajes principales. Nosotros le llamamos a eso un triángulo narrativo. El triángulo narrativo es cuando aparece 3 tipos de personajes que son alrededor de ellos que se va a desarrollar la trama del relato. En primer lugar aparece nada más y nada menos que Jesús. Posteriormente aparece la mujer adúltera, que parece ella la principal, pero en un momento del relato tiene un desplazamiento y la fuerza se pasa hacia Jesús. Y número 3 están los religiosos, los escribas, los fariseos. Entonces, este triángulo narrativo nos va a dar a nosotros como resultado el desarrollo de este relato. Aparece del verso 1 al 5 los 3 personajes principales. Luego, una respuesta de Jesús. Eso lo encontramos desde el verso 6 hasta el verso 9. Una respuesta contundente al problema de que esta mujer ha sido encontrada en el acto del adulterio. Y por último, de los versos 10 al verso 11, encontramos el diálogo de Jesús con la mujer. El diálogo de Jesús con la mujer. Entonces, bien interesante, porque el relato termina poniendo a Jesús frente a la mujer. Ahora, vuelvo a repetir, la primera parte de los versos 1 al 5, el triángulo narrativo, 3 personajes principales, verso número 6 al verso número 9, la respuesta de Jesús al problema que se le plantea, y luego del verso 10 al verso 11, el diálogo de Jesús con la mujer. Muy bien, veamos cómo comienza y vamos a ver el triángulo narrativo primero. Y Jesús se fue, verso 1, Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces Jesús está en los atrios del templo, está enseñando. Recuerden que lo hemos dejado bajo una presión, porque en los textos que leímos la semana pasada han mandado guardias a apresarle. Los religiosos están buscando cómo apresarlo. Y este texto tiene orden porque sigue el mismo juego. ¿Por qué razón? Porque la presión continúa, lo quieren apresar, quieren encontrar una razón para meterlo preso, quieren tener una razón para detenerlo, y por eso tiene relación con lo que hemos estudiado la semana pasada. Es decir, la única relación que tiene, directa, es que se da la persecución que se viene desarrollando. Y además otra relación importante que sirve como una introducción al capítulo 8. Ahora, verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. ¿Qué es lo que sacamos de esta porción? Primero, que no la tratan como persona, sino que la tratan como una cosa, la arrastran. El texto no nos dice quiénes la encontraron, ni tampoco nos dan detalles de la situación que se estaba sucediendo, sino que simplemente la arrastran frente a la multitud de hombres y no la tratan como persona, la tratan como una cosa. Es más, no tiene nombre, no nos dice sus características físicas, no nos dice si era una mujer bella, no nos dice si era una mujer de pelo largo, no nos dice si estaba semidesnuda, no nos dice nada. El relato lo que quiere mostrarnos para introducir la enseñanza es que no tiene ningún valor para ellos. Es arrastrada de un lado para otro, llevada ¿para qué? Para poner una trampa. Diga conmigo, para poner una trampa. El Evangelio de Juan lo que presenta aquí es que el objeto por el cual los escribas y fariseos la traen es únicamente como una carnada para que Jesús diga una palabra y se comprometa y poder también acusarlo. Vea lo que dice el verso 4. Le dijeron: maestro,
esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Entonces note lo siguiente: no se sabe su nombre, sino que se le conoce como la adúltera que fue sorprendida. Por eso es que tomó relevancia ese tema, porque cuando se lee tiene la tendencia uno de decir, entonces así es el título del relato, pero no es así. No puedes ponerle al relato el título de la mujer adúltera, como lo puso aquí posteriormente los que dividieron la Biblia, solo porque no tiene nombre, es una etiqueta. Es como que yo te diga, la mujer que viene allá de vestido color rosado. O sea, no puedes tratar a una persona por su pecado, porque fue adúltera o porque está sorprendida en el acto sexual. Es interesante ver cómo esa connotación sobresalió de tal manera que fue el título que se acomodó más al relato. Y eso hoy en día lo podemos ya evitar, porque viendo cómo fue redactado, notamos que, si bien es cierto, la mujer aparece como un personaje principal, pero realmente su situación no debería de ser la que le propone título al relato. Decirle a alguien, una mujer cualquiera, ¿verdad?, encontrar en el acto del adulterio, es como clasificarte a ti o a mí por mis errores, por mis pecados. Es que el divorciado o la divorciada, es que la que se separó. No es lo que el Evangelio determina, o no es lo que el Evangelio de alguna manera enseña. Entonces, ¿qué vemos en ese versículo que acabamos de leer? Se la llevan, le dicen, el nombre de ella es adúltera, mujer sorprendida. Ese es el nombre de ella, es una etiqueta. El homosexual, la lesbiana, no es un nombre. No puedes señalar a las personas de esa manera. No puedes señalar a una persona por su estado civil. No puedes. Ahora, así es presentada. Ahora, vea lo que ellos quieren, verso 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Entonces, la pregunta tiene que ver con poner a Jesús en una encrucijada. Ellos conocían la fama de Jesús, de ser un maestro que estaba revolucionando el mover espiritual del pueblo, y tenían alguna idea que para Jesús, probablemente Jesús iba a decir, no tiene que apedrearla. Entonces, el objetivo que ellos tenían era el siguiente, fíjense bien: si Jesús decía que no era necesario cumplir la ley de Moisés, yo leí a un famoso exegeta, dice, el objetivo real era avergonzarlo ante el pueblo. ¿Por qué razón? Porque si Jesús decía, no, la ley, disminuía la ley de Moisés y decía, no la apedreen, era como decir, yo estoy diciendo que a Moisés no le hagan caso. Y eso era causal para que él perdiera su prestigio. Otros piensan que con esa acusación de que él no guarda de alguna manera la ley de Moisés, se iba a meter en problemas con el Sanedrín y lo iban a llevar al Sanedrín. Yo soy del pensamiento que lo que querían era desacreditarlo públicamente, es decir, que perdiera el peso que había ganado a través de toda la obra que había hecho en los primeros días de su ministerio. Ahora, si Jesús decía apedréenla, también se metía en problemas, porque había un derecho, la ius gladis. La ius gladis es el derecho que tiene Roma. Solo Roma puede establecer la pena de muerte. Entonces, Jesús y ningún maestro judío puede permitir que se autorice la pena de muerte, porque Israel está bajo la jurisdicción de Roma. Entonces, si Jesús decía mátenla o apedréenla, prácticamente estaba irrumpiendo en la ius gladis romana. Entonces, en las dos maneras se metía en problemas, o con los romanos, o con los judíos, o con el pueblo. No había forma que se saliera Jesús, porque la forma en que está escrito en griego, tú pues, dice, es decir, tú pues, ¿qué dices? O sea,
lo quieren poner en una trampa, en una encrucijada, para que él diga, no, suéltenla, o no, procesenla. De las dos maneras, o de una tercera forma, de las tres maneras, ellos querían tener un motivo para presentar a Jesús ante la autoridad romana o ante el Sanedrín. Por lo tal, es fuerte este verso. ¿Por qué? Porque, fíjese bien, ¿acaso no tenemos nosotros esa costumbre de, bueno, ¿es pecador o no es pecador? ¿Dejó al marido o no dejó al marido? ¿Está con otro hombre o está con el mismo? Parece que nuestra forma de juzgar es igual. Como que no hay otra cosa, ¿es pecado o no es pecado? ¿Se va al cielo o al infierno? ¿Qué pena le damos a una persona que viene toda desplumada, destruida, a la iglesia, que quiere arreglar su vida? No, es que mira, este es divorciado. Entonces es bien fácil meterlo en los dos grupos. O es el amante o no es el amante. O es el amanto o no es el amanto. O sea, y como somos ejercemos la chambriología muy bien, entonces, cosa que no debería de ser, porque somos creyentes y no debería de haber lugar aquí que usted, personas vengan y digan, mire, dicen tal cosa, eso a nosotros no nos interesa. O sea, tendríamos que ser más cerrados, pero nos gustan las cosas así feas de la gente y no nos vemos nosotros, ¿verdad? Eso es el gran problema que tenemos en el Evangelio. Pero esos son temas de nosotros, de Cojute, no del texto. Así que, pero esa forma de dos cosas, decidí Jesús, ¿qué pena le das? Es feo. Quiero decirles que la ley de Moisés, en los capítulos siguientes, yo solamente voy a leer los textos, no pido que lo busquen, solo lo leo. No lo busquen en Levítico 20:10, dice así: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, la ley establecía que tenían que morir, pero no decía cómo. Hay un texto en el libro de Deuteronomio que habilita matar por piedras, es decir, a pedradas, a una mujer virgen desposada que se entregó a una relación sexual. Pero esa disposición de la mujer virgen desposada no se puede aplicar a la mujer casada. No había una forma clara de qué pena agregarle. Entonces, lo que yo quiero que noten cuando le lea otra vez este texto, porque lo voy a volver a repetir, es lo que dice: bien dicho. De Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, note lo siguiente: se pide que se traigan a los dos. Entonces, ¿qué pasa con el Evangelio de Juan? ¿A quién traían? Solo a una. Y esto es bien importante, porque también el hombre tenía responsabilidad, pero al hombre, ellos no ven al hombre, ellos ven a la mujer, porque primeramente, oiga bien lo que le voy a decir, es una trampa que están poniendo para Jesús. Y en segundo lugar, ellos son una sociedad donde la cuestión de los hombres, al hombre no es el culpable, la culpable es la mujer es la que se equivoca, la mujer es la que adultera, la mujer es la que no tiene buena cabeza. ¿No se dan cuenta ustedes que cuando van a hablar de la mala fama de alguien, mal hecho, ¿verdad? Eso, al hombre nunca se le dice, es que ¿verdad? Se hace como broma, es muy promiscuo, tiene bien novio, y aunque se haya metido con medio cojutepeque, como que le perdonan la mitad del pueblo, ¿verdad? Pero si es mujer, no. Si es mujer, no, esta es tal cosa. O sea, ese tipo de cosas seguía, o sea, sigue pasando, a pesar que ya pasaron tantos siglos. Y esto es injusto porque los dos han adulterado, pero no tienen realmente una evidencia, sino que la evidencia única que tienen son los testigos, pero los testigos no aparecen. O sea, lo único que tienen para incriminarla no es, si quieren culparla, tienen que traer al hombre con el que se acostó, pero el hombre con el que se acostó no está.
están supuestamente los testigos, pero no aparecen los testigos. Y según la ley de Moisés, los primeros que tienen que tirar la piedra son los testigos. Los padres de la iglesia dijeron: qué tan perversos habrán sido estos hombres que tuvieron que estar esperando, viendo a la pareja. Imagínense que probablemente estuvieron viéndolo desde hace rato hasta que de alguna manera se desnudaron, consumaron el acto y ahí los capturaron. La verdad es una trampa bien hecha, pero no tienen evidencias. No tienen evidencias. La única cosa que tienen es la acusación que le están dando. No tienen al hombre, no tienen los testigos, no están ahí. Entonces, desde aquí ya viene esa mala, digamos, voluntad de las autoridades judías, de los fariseos y escribas, de querer solamente dañar a Jesús. A la mujer solo la están usando como carnada para dañar a Jesús. Y mira, esto nos entra en la primera condición que quiero tratar. ¿Qué tanto nosotros, de verdad se lo digo, nos valoramos porque pensamos que somos menos malos que alguien? Porque aquí no es que somos buenos, aquí somos menos malos, ¿eh? Entonces, no, pero es que yo no soy loca como la aquella. Pero en algún momento de tu vida, algún tu novio tuviste. Algún tu novio tuviste. Es que mire, mi hija anda ahí, yo no la puedo controlar. ¿Y usted cómo era? Mire, que yo no soy tan fregado como ese. Ese hombre no tiene piedad, no tiene misericordia. Ese sí es un gran sinvergüenza, no tiene sentimientos. Somos menos malos. Estos señores se ven a sí mismos y no logran verse bien, porque ellos son de las personas que se ponen valor a través de lo que ven en otros que está mal. Y así somos muchos aquí. No es que somos justos, no es que somos santos, no es que somos realmente hombres y mujeres que tienen un testimonio bueno, sino que simplemente somos menos malos y creemos que eso nos hace mejores que otros. De tal manera que si servimos o estamos involucrados, sentimos que nuestro precio, nuestro valor ante los ojos de Dios es superior del otro que está allá tirado y que se divorció, que no tiene vida, que no tiene testimonio. Y esa es la forma en que nosotros nos catalogamos, equivocadamente. Está muy mal eso. Uno tiene que tener siempre un cuidado de no meterse, hermano. Realmente no es necesario nosotros arrastrar el testimonio de alguien para nosotros vernos mejor. Pero aparentemente, cuando es cuestión de peleas, pleitos que hay en la iglesia, no, es que yo estoy desde hace más años que aquel, aunque sea más malcriado, aunque sea un poquito más salido, pero pensamos que porque estamos más tiempo somos mejores que otros, o pensamos que porque servimos somos mejores. No, hermanos. ¿Y cómo nos cuesta? Bien fácil hablar de los hijos de un hermano, de la otra hermana, y no vemos lo de nosotros. Qué duro es, ¿verdad? Y qué triste que todo lo de nosotros es lo mejor y lo del otro es lo peor. Qué triste que no somos justos ni con nosotros mismos ni con los otros. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que quiere revelar el texto. ¿Qué tan justos nos sentimos como para arrastrar a alguien como cosa? No, mira, aquel anda en aquella relajo de vida que tiene. Este fue el que agarró el pisto. Este fue el que... ¿Y por qué no? ¿Por qué hablas de otros para que la gente te vea mejor a ti? ¿Por qué tenés que andar convenciendo, diciendo lo que otro hace? ¿Y por qué no decir lo que vos sos? ¿Por qué no actúas de una forma prudente y decir, mire, yo no le puedo hablar de nadie más, le puedo hablar de mí? ¿Sabes por qué no hablas de vos? Porque da vergüenza lo que haces, porque te da pena a ti mismo, porque sabes perfectamente que en el secreto y en lo oculto no sos lo que vos decís que sos. Y eso nos provoca problemas. Porque todos aquí podemos decir, ay no, que el Señor, que Dios es bueno, hable lo que quiera de Dios, pero eso no le va a añadir valor. Lo único que le va a añadir valor a su testimonio y a su forma de conducirse, ¿sabe qué es? Que usted
haga un esfuerzo por ser usted mismo y no se mete en la vida de los demás. No se mete en la vida de otros. Ay, déjelos. Que mire que la hermana es enojada, que mire que el carácter, que mire que aquel día me gritó. Ay, déjelo. Ay, déjelo. Usted métase con usted mismo. Usted arregle sus cosas usted. Somos complejos en esto. Y andamos queriendo siempre jugar con el valor de otros. No, es que mira, yo he visto que ¿verdad? Señalamos los errores de los demás para que a nosotros nos quieran, para que nos valoren. Los que se han separado y los que se han divorciado saben que esto es duro, porque los hijos tienen que tomar bandos, ¿verdad? Y a veces los papás no colaboran, porque la mamá dice: ese tu tata, mira, no sirve de nada, ni te trae pisto. ¿Qué estás haciendo? Traumando a tu hijo, porque vos crees que sos mejor. ¿Por qué no dejas que los hechos y que el tiempo determine que tus hijos decidan a quién van a amar? No que tenés que estar ensuciando a otra persona para verte mejor tú. No es correcto, no es bueno. Y muchas veces tenemos esa costumbre de ensuciar a otros para vernos lindos nosotros. Pero ¿sabes cuál es el problema? A Dios no lo engañamos. A Dios no lo podemos engañar. Te voy a dar un consejo. No hables mal de la gente. No uses los pecados de otros para verte mejor tú. Y no penses que tú sos mejor que nadie. Tú humíllate ante la mano del Señor y deja que Dios te exalte. Deja que Dios te levante. Deja que Dios te dé valor, te añada precio. No disminuyendo a otras personas. ¿Qué somos? A veces somos fariseos y escribas arrastrando el testimonio de los que han caído y de los que no hacen bien las cosas. Segundo, vea lo que dice el verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué es lo que hicieron los escribas y fariseos? Están solo poniendo una trampa a Jesús, tentándole, dice, peirazo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, lo único que quieren es hacerle daño a Jesús, y están usando a la mujer para dañarlo. Ahora, ¿qué hace Jesús? No les pone atención. Mira, el verso 6 en la narrativa bíblica juega dos papeles. Primero, lo que demuestra es que Jesús no le pone atención a pleitos. Vos querés venir a ver a quién vas a procesar, a quién vas a venir a meter, a quién vas a topar en los juzgados. Así venían estos. Mira, Jesús, ¿qué hacemos con esta mujer? A llevarla al tribunal, vamos allá al juzgado para meterle la denuncia. Venimos a la policía, le vamos a levantar un acta. ¿Y Jesús qué hace? Se inclina y comienza. La palabra en el griego, catagrafo, quiere decir, fíjese bien, en traducciones, dos cosas. Puede ser que estaba dibujando algo. Muy pocos piensan que escribía ahí, porque en este verso la palabra es distinta. Entonces podría ser que estaba escribiendo. Los padres de la iglesia dijeron así, que lo que estaba haciendo Jesús era escribiendo los pecados de los que estaban enfrente de él. Otros dicen que estaba escribiendo Éxodo 20, no adulterarás. Pero el texto no es eso. Diga conmigo, no es eso. Lo que quiere mostrar es un silencio en Jesús, un silencio donde Él no atiende el pleito que tienen, porque ellos lo que quieren es hacerle daño a Jesús. Entonces, ¿qué haces con un loco que te está ofendiendo? No le haces caso. ¿Qué haces con una persona que te viene a querer a meter en pleito? No te metas, vos callate, escribí en el suelo. ¿Por qué? A Jesús no le interesa eso. Jesús no está en el pleito de quién vale más. Jesús no está en el pleito de que vos te creas mejor que el otro. Jesús escribe, dibuja, pero lo interesante es esto. Lo interesante es que les está dando tiempo a ellos para que piensen lo que han dicho.
porque lo que han dicho es una tontera. Mire, a veces no le pasa eso, que usted dice algo de lo que usted se arrepiente y que usted debería de hacer, corregir a lo que dijo. Muchas veces Dios nos da oportunidad, y si Él guarda silencio, si Él no responde, es para que usted cambie de opinión. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo esta gente es algo absurdo. Entonces, el silencio pone la presión en Jesús, porque al principio era la mujer que traían arrastrada el punto de atención. Ahora en la narrativa la atención se pone en Jesús, que está en el suelo con el dedo en el polvo. Entonces, como que Jesús quita la atención de lo que muchas veces queremos que se ponga atención nosotros. Le queremos venir a decir a Jesús, Jesús, mira que este es el problema que yo tengo, que este es el problema que yo necesito. Y Jesús dice: silencio, porque no estás pensando bien, no estás hablando bien. ¿Y qué es lo que quiere Jesús? Darnos una oportunidad de recomponer nuestros pensamientos, nuestras oraciones, lo que queremos, lo que anhelamos. El silencio permite que Jesús sea el centro de atención. No es usted el centro de atención. Su problema, su dificultad, no es la atención es Cristo en su vida. ¿Qué es lo que Jesús quiere hablar? ¿Qué es lo que Jesús quiere mostrarte? No responde. Jesús se queda en silencio, no dice nada, porque Él quiere que tú te veas frente a Él. Y que entiendas que lo que estás pidiendo o diciendo no es correcto ante los ojos de Él. Y esto pasa mucho, que venimos ante Cristo con el gran problemón, y que Señor, y que mira, que este problema legal, que este problema con mi esposo, que este problema con mi esposa, y Cristo dice: silencio, cállate, 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 te estoy escribiendo porque estás mal enfocado. Enfócate bien. ¿Y en qué tienes que enfocarte? En ti mismo. Venían los religiosos a decirle a Jesús: ponerle atención a esta mujer pecadora, adúltera, encontrada en el acto del adulterio. ¿Y qué va a pasar con Jesús? Jesús dice: a mí eso no me importa. A mí lo que me importa es que te veas vos mismo. A mí lo que me importa es que vos te revises. A mí lo que me importa es que tú te examines. No me importa el pecado de los otros, me importa tu pecado. Entonces, en el silencio les está dando una oportunidad para reaccionar. Verso 7: y como insistieran en preguntarle. ¿Por qué? Porque somos desesperantes cuando queremos que Jesús responda. Jesús, ¿qué me decís de esta mujer? ¿Qué me decís de esta mujer? Jesús, mira aquel hermano, mira, me hizo de menos. Ellos quieren insistentemente que Jesús pronuncie sentencia en contra de ella y para molestarlo a él. Pero mire lo que hace Jesús. Se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y aquí, hermanos, se manifestó la verdad. Solo se levantó, dejó de escribir, se levantó y les dijo: el que esté libre de pecado. Las piedras se escogían desde la más grande hasta la más pequeña. La que se ponía en el puño, la que cabía en el puño, así se medía, para no tener que matarlo de una vez, sino que ir en orden, desde los primeros más viejos hasta los últimos en pasar, los más jóvenes. Todos escogían una piedra del tamaño del puño para lanzarla. Pero ¿qué sucede? ¿Qué nos demuestra Jesús aquí? Mira, lo que demuestra Jesús aquí es que lo más importante es quedarnos solos nosotros con nuestra propia conciencia. O sea, Jesús, la declaración que ha hecho ahorita es: miren, ustedes me están trayendo a esta mujer como una trampa, una carnada. Ustedes han planificado mi muerte, ustedes han planificado mi asesinato, ustedes, quizás algunos de ellos hasta se habían acostado con ella. Carson y otros exegetas dicen que el pecado de ellos era ese, haberse acostado con alguien más. Eran adúlteros. Pero el problema es que es muy abierto. O sea, lo que quiere decir Jesús es lo siguiente: muchas veces es necesario que vos hables con tu propia conciencia para darte cuenta
las cosas malas que tenés en el corazón. Y que tenemos muchas luchas afuera, pero hablar, o sea, mire, cuando la conciencia te interroga, cuando la conciencia te habla y te dice, mira, es que quizás en el fondo vos sos peor que eso. Y ojo, ¿sabe por qué? Yo no estoy disminuyendo el tema de la situación del pecado sexual. Lo que yo digo es que muchas veces nuestra maldad es más grande que la de otras personas. Pero eso no nos dejamos muchas veces que nos hable. Hable con su conciencia, revísese, pregúntese, ¿qué es lo que hay adentro? ¿Qué cosas son las que te mueven? ¿Hacerle daño a otros? ¿Hacer trampa en las cosas de la vida? Hay gente, hermano, que hace las cosas con el único objetivo de dañar a otros. Entonces uno dice, hay gente mala y no podemos dejar todo en que es que este es adúltero, es que aquella es adúltera, es que este fuma, es que este toma. Y lo malo de nuestro corazón y lo malo que está dentro, que no, hermano, oiga, las motivaciones no son oscuras muchas veces. Las motivaciones, mire, hay gente que planifica para hacerle daño a las personas, para poder quitar o robarle algo a alguien. Son capaces de robarle algo a alguien o quitarle algo a alguien con tal de quitarse la cólera de que ellos no pueden prosperar, no son bendecidos o lo que sea. ¿Qué hace Jesús? Véanse ustedes, mírense, hablen con su conciencia. ¿Y qué pasó? Ahí todos tenían esa situación. ¿Por qué? ¿Para qué habían llevado a la mujer? Para juzgarla. ¿Y quiénes salieron juzgados? Ellos por su propia conciencia. Muchas veces nosotros llevamos al tribunal causas y problemas y personas, y el problema no son ellos, son ustedes y yo, nosotros mismos. Pero no nos está hablando la conciencia. Y aquellos que llevamos ante Jesús causas y problemas, pero verdaderamente, hermano, este relato ¿qué demuestra? El pecado de los religiosos, no la adúltera. No debería llamarse la mujer adúltera, debería llamarse los religiosos juzgados. Los religiosos como ustedes y como yo, que toda la vida estamos con aquel corazón malo de querer ver que somos más limpios, menos pecadores que otra gente. Pecadores religiosos que quieren siempre usar personas para salirse con la suya y nosotros vernos como que nada pasó. Yo no hice nada, yo eso no, ese es peor que yo. ¿Y tu tribunal más importante cuál es? El tribunal más importante no es el juzgado de lo civil, el juzgado de sentencia. El tribunal más importante es el de la conciencia, porque ahí estás tú solo con Dios, tú mismo, tú solito con Dios. Y la pregunta es, ante los ojos de Dios, ¿qué sos vos? ¿Cuál es tu rostro? ¿Con qué te presentás? ¿De verdad cómo te ves? ¿Te ves como un pecador miserable o te ves como un hombre justo, limpio, que no peca? Y te voy a decir por qué. Porque si te ves así, quiere decir que sos capaz de hacer tremenda fechoría sin tener dolor del corazón. Hay gente aquí que hace cosas que su conciencia ya no les duele, de tal manera que ya ni se esconden y no se dan cuenta que le han fallado a su propia conciencia. Así estaban estos. Pero Jesús los descubrió. No tuvo necesidad de decirles nada de la ley de Moisés, sino que lo que dice, miren, si los testigos son los primeros que van a tirar la piedra, esos testigos, ¿cómo tienen la conciencia? ¿Cómo tienen el corazón? ¿Cómo andan? ¿Sos capaz vos de pararte con una piedra y ponerte al frente y decir, no, yo soy mejor que este y esta no es nada?
Y usted se pelea con su mujer y después la anda denigrando, y se pelea con el marido y anda diciendo, si ese no servía para nada, y se pelea con sus hijos, y se pelea con su padre, se pelea con sus hermanos, y para usted, usted está en las cosas bien y que usted no se equivoca, y ellos son los peores, la peor basura para usted. Sea humilde y deje que Dios decida eso, no usted. Reconózcalo. No tenemos nada bueno. Ahora, mire qué bonito. 8. Una vez que les dijo eso, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Siguió escribiendo. Pero, 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y ahí se queda Jesús con ella. La que había sido tratada como basura, la que había sido tratada sin nombre, como una etiqueta. ¿Y qué hace Jesús? Solo se queda con ella, él y ella, juntos los dos. Lo primero que hace Jesús, mire qué precioso el verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. Mire, se puso al nivel de la mujer. Lo que no hicieron los religiosos, se puso al nivel de ella. Mire qué trato, mire qué caballero, mire qué hombre. ¿Cuántos varones aquí dicen, ay, yo quiero una mujer virgen para casarme? Pobrecito. Se creen que son capaces de ponerle el nivel a la mujer. Mírate vos primero, mírate lo que ofreces. Y son capaces de decirle, y mire, y usted esa relación que tuvo con fulano, con sultano, ¿y a vos qué te importa? ¿Cuál es el problema, pues? ¿Qué te crees vos, pues? ¿Vos te crees mejor? ¿Crees que sos menos pecador? Mira lo que hace Jesús, se pone al nivel de ella. Jesús se humilló a sí mismo para poder ser uno de nosotros. Y nosotros vemos de menos a otros por el dinero, por la fama, por los pleitos, por las lenguas, por lo que sea, vemos de menos a la gente. Jesús no. Se puso frente a ella y no la trató como lo que hicieron a otros, con la etiqueta. Le dijo, mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Mire el trato humilde, fiel que Jesús le da. Qué maravilloso nuestro Dios, qué maravilloso Jesús. ¿Por qué razón? Porque en un mundo donde solo dicen adúltero o no, santo o pecador, cielo o infierno, mire lo que hace Jesús. 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. El único que podía condenarla era Él. Y Él la absolvió. Pero ¿qué demuestra esto? Jesús le dice, no le dice arrepiéntete, no le dice anda a la iglesia y anda llorado dos viernes o 2 miércoles. Vete. ¿Por qué? Ni tan siquiera le dice no vuelvas a adulterar, sino que todos nuestros pecados deben de tener el mismo esfuerzo. Lo que Jesús le dice a esta mujer, mira, en la vida solo yo doy la tercera oportunidad. Tal vez alguien te clasificó como adúltera, encontrada en el acto, pero yo veo en ti algo más, porque Jesús no la condenó por un error, sino que le dio un horizonte nuevo, porque Jesús no ve tu error, sino que Él ve tu capacidad, tus talentos, tus dones, y puede ser que te equivocaste en algo, puede ser que usted está cojeando de una parte de su vida, pero Jesús lo que dice,
esta persona tiene más que dar, esta persona tiene inteligencia, esta persona tiene otras características que me pueden servir. Hermanos míos, no condenemos a la gente a dos horizontes, porque Cristo es el dueño del tercer horizonte, de una puerta nueva que se puede abrir ante los que quieren cambiar, ante los que quieren hacer las cosas diferentes. No es necesario que encierres a la gente entre yo soy mejor que él, porque aquí Jesús nos demuestra algo. Un error, un pecado no determina la vida de una persona. Se puede levantar y si se aferra a Cristo puede encontrar una nueva vida en Cristo Jesús. Hermanos míos, es un texto revelador que nos exhorta, hasta cierto punto nos enjuicia, porque la pregunta en esta noche es: ¿cómo te sientes hoy tú? ¿Te sientes como la pecadora arrastrada? ¿Te sientes como los religiosos pecadores que querían matar a Jesús, hipócritas? ¿O te sientes como un hombre y una mujer perdonada que tiene un nuevo horizonte en Cristo? No te vayas por los caminos conocidos. Ve a Cristo y Él te dará un nuevo camino de vida que seguir. ¿Dónde están tus acusadores? ¿Dónde están los que te acusaban? A Cristo lo único que le importa es que le des tu corazón y que comiences una vez más con Él. Camina con el Señor, saca tu maldad y enséñale tu conciencia a Dios para que podamos ser mejores personas. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Tu misericordia es grande.